¿Y qué nos dice la carta a los hebreos? Nos habla de los sacerdotes, del sacerdocio de la antigua alianza, que dice el texto, que ofrecían sacrificios y que también morían y que llevaban fragilidades y pecados, que era el sacerdocio de la ley, de la familia de Dios, y también dado por la ley. ¿Y qué nos dice la carta de los hebreos? Luego ha surgido un sacerdote que es eterno, y es el sumo y eterno sacerdote por excelencia, es Cristo. Dice el texto, Él es eterno, Él permanece para siempre, y por Él toda la humanidad hemos sido reconciliados. Se nos ha devuelto aquello que habíamos perdido por Adán y Eva. Cristo nos ha devuelto ese camino, nos ha reparado ese puente hacia el cielo, hacia la eternidad. Por Cristo se nos ha devuelto el amor y la gracia, el camino y los medios para que todos ustedes y yo lleguemos a la eternidad. Y dice también que ese sacerdocio es para siempre, como decimos, por los siglos de los siglos y en toda la eternidad. Y también Dios y Cristo ha querido, hermanos, que de ese sacerdocio de Cristo, que es sumo y eterno sacerdote por siempre, también participáramos del sacerdocio, que participara del sacerdocio ministerial, del cual yo participo, y todos los sacerdotes que han sido consagrados, ungidos, del cual participamos de Él, del sacerdocio de Cristo. Y dice también que, lo dice el texto, construidos por la ley, eran hombres llenos de fragilidades, pero el sacerdote, constituido por las palabras del juramento posterior a la ley, es el Hijo eternamente perfecto, Cristo Jesús, por el cual también ha llamado a hombres a servicio de Él, pero Él es la cabeza. Servimos a Él y a la iglesia. Luego el evangelista San Marcos, en este capítulo 12, ¿qué nos dice? Nos habla de lo que ya nos decía el Deuteronomio, el Shema, del pueblo de Israel. Y Jesús, dice el texto acá, se le acercó a Jesús, uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó, ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Si yo le pregunto a ustedes y a mí, ¿cuáles son esos dos mandamientos fundamentales? De memoria los sabemos. Mateo 22:40, Marcos 12:30. Esos dos mandamientos. Allí dice los cuales son los dos mandamientos fundamentales. Pero antes de llegar a los mandamientos, para aquel pueblo de Israel y para nosotros que somos el nuevo pueblo de Dios en Cristo, antes, para afirmar el mandamiento, tenemos que... ¿Por qué estamos acá nosotros en la misa? ¿Por qué han esperado ustedes con paciencia que el Padre llegara? ¿Y por qué yo voy a la misa y todos los domingos y cuando hay misa? ¿Por qué? Por amor a Dios y por qué más. Porque tenemos fe y creemos. ¿En quién creemos? Dios. En Dios Padre. ¿Qué más? En Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y después vienen los mandamientos. Porque sepan, hermanos, que hay muchos que no creen en Dios. Muchísimos. Si no creen en Dios, creen en otras cosas. ¿Sí? Unos creen en Satanás, otros creen en la basura, otros creen en otras creencias. Otros creen en el sol, las montañas, antes, pero algunos todavía.
Entonces, nosotros, humanos cristianos católicos, creemos en Dios. Dice acá, el primero es, decía el pueblo ya, escucha Israel, hoy día, escucha cristianos católicos, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Aquí va. La fe, el creer, la fe nos lleva a creer en alguien, no en algo, sino en alguien que se llama Dios, Señor, Yahvé. No sé si lo digo todo en esa palabra. Nosotros creemos en Dios, nuestro Padre y Señor de todo lo creado. Creemos así. Creemos en Cristo, en Jesucristo, en el Espíritu Santo, en la palabra y los sacramentos. Entonces, pero creemos, yo quiero que nos quede en la mente y el corazón hoy, el creerle a Él. Solo después va lo que dice acá. Si no creemos en alguien, no podemos amar a nadie. ¿Cómo hace el esposo? Pues se conquistó a la esposa, a la muchacha o el muchacho. Después ya le creyó. Le dio el sí, ¿verdad, hermanos? Sí, sí te creo. Aunque no me hagan una, pero algo implícitamente acá, ¿no? Entonces, el creer humano, aquí va a ser creer desde la fe. Luego, si hemos creído en Él, viene todo lo demás. Él es el único Señor, primero, el único Dios. Nosotros creemos en Dios Padre y Espíritu Santo, ¿sí? Y en la palabra y en los sacramentos. Luego dice, ya creyendo, ya que usted cree, yo, todos, viene lo demás, lo que dice el mandamiento. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, tu mente, con tu alma, con tu mente y con todas tus fuerzas. Miren cómo va. Lo primero con el corazón, con tu alma, con tu mente, con tus fuerzas. Entonces la pregunta es, ¿ustedes y yo amamos a Dios así? Con todo el corazón. Si yo pregunto acá, levante la mano, ¿quién no tiene corazón? Todos tenemos un corazón solo. Sí, todos. Entonces, todos estamos llamados a amar a Dios con todo nuestro corazón. Luego dice, con tu alma, nuestra alma espiritual que Dios nos ha confiado. Luego con la mente. La mente es con el raciocinio, con la inteligencia. Tenemos que amarle a Dios con toda nuestra capacidad, inteligencia, con el raciocinio, la razón. Que todo, mire aquí, no hay ninguno que no sepamos quiénes somos y cómo nos llamamos. Inteligencia, todos sabemos y nos conocemos, entendemos, aunque tal vez no tenemos inteligencia de Einstein de 120, de coeficiente intelectual, pero vamos de ahí quizás de 50, de 60, de 70, 90 es lo normal, porque sabe que lleguemos ahí. Pero por lo menos con lo que Dios nos ha dado, desde ahí le amemos a Él, con el corazón, con el alma y con la mente. Y solo de último dice, con todas las fuerzas. Con las fuerzas. ¿Sí? ¿Quién no tiene fuerza? Todos tenemos fuerza física que Dios nos ha dado. Ese es el primer mandamiento. Pero antes de amarle así, tenemos que conocer a quién amamos y en quién creemos. A quién le hemos creído. No se ama lo desconocido, ¿verdad que no? Sino que se ama lo conocido, por lo que usted y yo hemos tenido un encuentro, una experiencia de vida, una intimidad a solas con Dios. Entonces, puede decirnos, le amamos a Él, porque
le amo porque le he querido a Él. ¿Sí? Y el segundo, dice el texto acá, y el segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si el primer mandamiento, Jesús resume estos dos mandamientos, dice toda la ley y los profetas lo resumen en estos dos. Si el primer mandamiento va a Dios verticalmente, hacia Dios, el segundo, ¿hacia dónde apunta? ¿Hacia dónde apuntamos? Hacia Hijo. los prójimos, que es horizontal. ¿Ven? Va para Dios, luego va horizontal para mis hermanos que son prójimos, dice. ¿Y prójimo qué es prójimo? Según la definición es el próximo. ¿Quién es próximo en tu vida, en tu camino? Tu hermano, con el que peleas, con el que discutes, con el que llevas la vida allí de la mano, con quien compartes, con quien sirves, aquel que te desprecia, aquel que te hace el mal. Él es el próximo. Entonces dice, el segundo es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Algunas veces nosotros también no nos amamos, nos despreciamos, no hacemos añicos en la vida. Cuántas veces ustedes y yo nos dedicamos al mal, vamos perdiendo esa imagen, no de imagen, sino vamos perdiendo la alegría de nuestra vida. Y nuestro cuerpo también va desfalleciendo, espíritu y alma. Entonces nosotros, todos, tenemos que amarnos, amar a los demás y amarnos a nosotros mismos. ¿Cómo se ama uno mismo? Cuando uno se cuida, cuando uno es responsable, ¿sí? Y cuando cuida también de ese cuerpecito que Dios le ha dado, hace deporte, salta por lo menos allá, corre 15 días, un día, horas, no sé. Por lo menos hacemos algo y luego el cuidado de lo demás. Y también tenemos que amarnos y cuidarnos, ¿sí? Y el texto nos llama acá, ¿y qué nos dijo Jesús? Que tenemos que amar. ¿Cómo cuántas veces dijo Jesús que tenemos que perdonar y amar? 70 veces 7. Perdonar y también amar, ¿verdad? Correcto. Entonces toda la vida. Yo les he dado una vez un consejito. Miren, como nosotros tenemos diferentes caracteres y modos de pensar, y algunas veces no tenemos sangre azul ni nada de eso, sino que la sangre es la misma, pero a veces somos diferentes en modo de pensar y ser, y de la gusto y decisiones en la vida. Por lo menos, hermanos, si usted no es capaz de hacer el bien, de amar, de servir, entonces aquel porque tiene una diferencia o asperezas, por lo menos respételo, no le haga el mal. Si no le hace el bien, pues no le haga el mal, no lo difame, no le haga pedazos. Pues no te amo, no te quiero, pero por lo menos yo no te hago el mal, hermano, o hermana, o humano. Pero como somos cristianos, todos estamos llamados a perdonar y a amarnos. Y luego el camino es ahí, estos dos mandamientos. Y decía el día viernes de los santos, Mateo 5, del 1 al 12, hablaba de las bienaventuranzas. También Mateo 25, 31, 46, habla también del juicio final. Cuando estuve desnudo, me visitaste, estuve preso, estaba indigente, forastero. Cuando lo hiciste con estos mis hermanos, lo hiciste conmigo. Bendito mi Padre, pasa al reino de los cielos. Por ello el camino. Entonces ya Jesús le dice acá a este hombre, viendo que había hablado exactamente, no estás lejos del reino de Dios. Entonces, si usted y yo sabemos el camino, pongámonos en el camino a ser discipulados con el Señor. Siempre habrán asperezas y algunas veces caídas o fallas, pero tenemos que levantarnos y ser discípulas del Señor. Que así sea. Entonces hoy vamos a pasar el bautismo de las niñas, el niño. Sepan que el bautismo, el Centro de Catequista ha instruido bien, les ha dicho que es el bautismo
Cuando venimos a este mundo somos criaturas de Dios. Después del bautismo pasamos a ser hijos de Dios. Es la gran diferencia. Entonces, con el bautismo que hoy van a recibir estos dos niños, este niño, el bautismo imprime carácter, que es la gracia que ellos van a recibir, que es para toda la vida. Para toda la vida el bautismo no imprime carácter, que es para toda la vida, porque quedamos totalmente marcados con la gracia de Dios para toda la vida, como hijos de Dios. Entonces, y después se van a otro lugar, van a ir a Lempa o no sé por dónde, pero una vez que fue bautizado, este niño, esta niña, con este bautismo, un día lo vamos a presentar delante de Dios, ¿sí? Porque es el mandato que viene de Dios, de Cristo, confiado a la iglesia y en la potestad recibida. Y yo no doy la gracia, la da Cristo por medio del bautismo, por medio de la iglesia. ¿Sí? Entonces, vamos a pasar el bautismo